Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es un gozo volver a estar todos reunidos. Ya sabemos pues de qué manera ha sido hasta el día de hoy, pero nos da mucho gusto y nos anima a saber que están fieles. Nos da gusto saber que están al tanto de las transmisiones, de que tienen el deseo de quererse reunir como iglesia, de que Dios pone en su corazón el que a pesar de la distancia y desde donde usted se encuentre, estamos juntos, estamos como un cuerpo, nos amamos, nos animamos. Y es el momento que Dios puede bendecir cuando nosotros sabemos que Él está siendo fiel con nosotros, aún a pesar de las circunstancias y de todo lo que estamos viviendo de maneras diferentes todos. Así que me da muchísimo gusto estar con todos ustedes y como bien decía nuestro hermano Ascari, vamos a estudiar hoy, a comenzar el capítulo 53 de Isaías. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Vamos a estudiar un pasaje majestuoso, así que le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 13. Isaías capítulo 52, versículo 13, y vamos a darle lectura a este majestuoso pasaje que estamos estudiando desde la semana pasada. Isaías 52, 13. Vamos a leer hasta Isaías 53, 3. Así que si ya tiene lista su Biblia, ya está lista la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que dice nuestro Señor. Dice la santa palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar para que Dios nos ayude y podamos recibir en nuestro espíritu su bendita palabra y nos edifique, nos transforme, nos santifique. Y algunos tal vez este día salve. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar juntos, reunidos como iglesia. Lo creemos, Señor, y es por eso que nos hemos, Señor, acercado por este medio a ti. Sabemos que estamos todos juntos, Señor, que estamos firmes. Tal vez algunos con muchos problemas, Señor, sobre sus espaldas. Tal vez algunos otros más bendecidos por ti. Pero te pedimos, Señor, que en ambos casos hoy podamos hacer a un lado tanto tu bendición como la prueba en la cual tal vez nos estés permitiendo pasar. Para que, Señor, nos concentremos en escuchar tu voz esta mañana. Lo que tú quieres decirnos a nosotros como iglesia, como tu cuerpo. Por eso es que nos reunimos. Es uno de los propósitos. Alabarte, Señor, orar, leer tu palabra. Pero sobre todo, Señor, estar atento a tu voz. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a todos mis hermanos a ofrendarte este tiempo, a concentrarse, Señor, para entender tu palabra claramente, para poderla aplicar como tú se los muestres a cada uno de ellos, Señor. Y a mí ayúdame, Padre, a solo predicar solamente tu palabra. Te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, decíamos que estamos ante un pasaje majestuoso, tremendo, monumental, en donde estamos viendo el cuarto cántico del siervo de Dios. Ya estudiamos 3 de los cánticos del siervo de Dios, que son como los conocidos como los cánticos del siervo. Y decíamos que si pudiéramos titular, o como normalmente los teólogos, los comentarios bíblicos titulan a este último canto, normalmente se le conoce como el siervo sufriente. Y estamos entonces frente a un canto triste. Dicen algunos, una canción de lamentación, de dolor, de tristeza. Decíamos también que está dividido, si usted lo recuerda, en 5 estrofas. Y estas 5 estrofas nos las enseñan o se separan cada 3 versículos. También decíamos que si queríamos ver de qué trata cada estrofa, qué tema principal trata cada estrofa, lo podíamos hacer de una manera muy sencilla. Así que esta semana, si usted vuelve a leer este pasaje, cuando usted lea la primera frase de cada 3 versículos, donde comienza una estrofa nueva, ahí usted puede darse cuenta de qué va a hablar. Ahorita lo vamos a recordar. Si usted recuerda, o vamos nuevamente al versículo 13 de Isaías 52, la primera frase dice: he aquí mi siervo será prosperado. Ese es el tema. Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Y hoy, en Isaías 53:1, volvemos a ver otra frase y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el tema que hoy vamos a ver. Pero si usted quiere ver las estrofas que nos faltan, cada 3 versículos donde termina una estrofa, vea la primera frase y ese es el tema de lo que trata Isaías 53. Esto es importante para poder saber empezar a leer, aprender a leer de mejor manera. También decíamos que si pudiéramos titular, resumir nuestro texto, tomamos las palabras del pastor MacArthur que dice, y les recuerdo lo que él decía: vamos a ver en esta sublime poesía la humillación del siervo a través del lamento de su pueblo Israel, del lamento de su pueblo Israel, la exaltación de este siervo a través de Dios Padre, y escuche esto, hermano, y el significado glorioso de la obra del siervo en la cruz. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vemos el lamento de su pueblo Israel cuando hay rechazo. La exaltación del siervo a través de Dios Padre cuando hay exaltación de este siervo. Pero queda en el centro, entre la exaltación y la humillación del siervo, queda como el jamón de un sándwich, decíamos hace 8 días, como la proteína, la obra del siervo en la cruz. Y es por eso que titulé a estos pasajes del siervo sufriente un glorioso intercambio. Cuando entendemos que nos merecíamos pagar nosotros y vino ese glorioso intercambio para que Jesús pagara lo que tú y yo merecíamos, entendemos todavía cada vez más este sacrificio hermoso. Recuerden que en la medida en que entendamos correctamente este pasaje, este evangelio, es en la medida en que nosotros vamos a vivir creyendo este evangelio de manera diferente, más clara, más precisa. Y también en la medida en que no lo entendemos, es que entendemos un evangelio diferente, distorsionado. Y se nota en la vida que nosotros llevamos. Se nota en la vida que nosotros le mostramos al mundo. Pero muchas veces no es que no seamos hijos de Dios, sino que muchas veces no hemos entendido correctamente el evangelio. Lo vimos hace 8 días y lo vamos a seguir viendo durante el estudio de este hermoso pasaje. Por lo que entonces decíamos que estamos estudiando, hermanos, 5 marcas del siervo de Dios que te van a llevar a estar agradecido con Él por su salvación gloriosa. Se está más agradecido cuando se entiende esta salvación gloriosa. Por eso es que la palabra de Dios dice que a quien más se le perdonó, más ama, ¿lo recuerda? Porque cuando tú entiendes más lo que hizo Jesús, la obra de Jesús en la cruz, todo termina o resulta o tiene como consecuencia un agradecimiento cada vez más profundo. Y no solo de palabras, sino con tu vida. Por eso es importante entender la obra de Cristo en la cruz y, como decía Lutero,
Todos los cristianos tendríamos que aprendernos de memoria Isaías 52:13 al 53:12. De memoria, de memoria. Por eso es que lo llamaban el quinto evangelio, el evangelio del Antiguo Testamento, ¿lo recuerda? Entonces esto es muy importante porque a medida que entendemos lo que Isaías nos está diciendo, usted va a entender muchos pasajes del Antiguo Testamento que yo sé que tal vez hasta de memoria se sabe. O algunos que se sabe de memoria, pero no los ha entendido en su plenitud. Así que ya vimos hace 8 días la exaltación anticipada del siervo, Isaías 52:13 al 15. Y veíamos que Dios el Padre es quien comienza esta plática y dice: he aquí mi siervo será prosperado. ¿Ya lo recordó? Vaya ahí rápidamente a Isaías 52:13. Es Dios, es la voz de Dios. He aquí, Giné. ¿Recuerdan? Presten atención, dice Dios. ¿Para qué? Para presentar a su siervo, propiedad de él. Y dice: mi siervo, mi Ebed, mi esclavo, el que está bajo mis órdenes, va a cumplir su tarea, su propósito, su misión, con éxito, que es la palabra prosperado en hebreo. Es entendida de esa manera. Entonces lo primero que hace es captar la atención de su audiencia, y hace 8 días de nosotros, hermanos, para decirnos: he aquí mi siervo, les presento a mi siervo, al Salvador. Él va a cumplir con éxito su misión. ¿Cómo la va a cumplir? Pues va a ser engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. ¿Recuerdan que eso significaba? Que tenía que resucitar, ascender y estar sentado en hebreo. Que esto nos indicaba que la situación era que se había espantado, horrorizado. Dice: de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Ya lo estudiamos. Recuerda que el asombro de los muchos judíos que lo rechazaron en su momento estaban de una manera asombrados. Estaban ellos de una manera que no entendían que lo que tenían frente a él era casi una persona que no parecía humano, ¿lo recuerda? Entonces esto es importante porque dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer, esto es todo su cuerpo, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su hermosura habla de ese rostro que estaba tan deformado de los golpes, de los varazos que le daban en la cabeza, que no parecía humano. Ya lo estudiamos, pero entonces lo que Isaías, o Dios a través de Isaías, nos está enseñando aquí es que este asombro tenía planes divinos. Estaba en los planes de Dios, en que para cumplir con éxito, hermanos, con éxito su misión, para llegar a ser engrandecido y exaltado y glorificado, resucitado y ascendido, tenía que tener un costo. Y este costo era tremendo. Y el siervo de Dios lo tenía que vivir. Versículo 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Y veíamos que este asombrará no es la misma palabra que asombraron del versículo 14. Y que este asombrará es de la palabra hebrea naza, ¿ya lo recuerda? Que significa sobresalto, saltar. Como un espanto, decíamos hace 8 días. Y que él se van a asombrar, se van a espantar ante él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque lo verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Decíamos que este es el final cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Y entonces será demasiado tarde para las naciones y los reyes, y se asombrarán, se sobresaltarán, y entonces dirán: era cierto que venía y va a ser demasiado tarde, ¿se acuerda? Ya lo vimos hace 8 días. Pero lo que vamos a ver a continuación es, pues, en segundo lugar, después de ver la exaltación anticipada, hoy vamos a estudiar el rechazo asombroso del siervo. El rechazo asombroso del siervo,
Y entonces esto lo vamos a ver en Isaías 53, del 1 al 3. Por eso fue que leímos hasta ese versículo. Y lo que vemos, hermanos, en Isaías 53 y hasta el final de nuestro pasaje y nuestro estudio en el versículo 12 es sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. Eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 1. Carlos Spurgeon, recuerda, Charles Spurgeon, dice de esta hermosa estrofa de 53, 1 al 3. Toda persona sin prejuicios podría haber visto en este pasaje que cuando el Mesías vino, no estuvo rodeado de pompa, sino que llegó como varón de dolores, experimentado en quebranto, para ser despreciado y desechado entre los hombres. Dice, toda persona sin prejuicios podría haber visto en este pasaje que cuando el Mesías vino, no estuvo rodeado de pompa, sino lo contrario. Pero continúa Spurgeon y dice, sin embargo, a pesar de que la verdad estaba escrita como un rayo de sol y que el pueblo, escuche hermano, que el pueblo judío conocía sus propias escrituras que hablaban del Mesías, por lo que tuvieron oportunidad de conocerlo, cuando el Mesías vino a los suyos no le recibieron. Y aunque fueron favorecidos con las más claras profecías relacionadas con él, rechazaron sus declaraciones y clamaron, crucifícalo. Fin de la cita. Ese Lewis Johnson, otro gran predicador, dice de este pasaje, y él pregunta, ¿alguna vez te has preguntado qué iban a decir? ¿Qué van a decir los judíos como nación cuando se den cuenta de que Jesús es el Mesías? Porque algún día se van a dar cuenta. Y eso es lo que vemos en la primera frase del versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahorita lo vamos a explicar, pero aquí Lewis Johnson dice, ¿qué van a decir? Y él dice, ¿usted recuerda que Dios dice, qué dice Dios en Zacarías 12:10? Fíjese lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y escuche, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Algún día llorarán y mirarán a quien traspasaron y llorarán, se darán cuenta de su gran error. Eso dice Zacarías. Pero aquí el autor, o mejor dicho, Dios, a través del autor que es Isaías 53, nos dice qué es lo que van a decir los judíos. Y por eso es que si usted va a Isaías 53:1, si usted se da cuenta, comienza con una pregunta que, escucha hermano, sigue resonando hasta nuestros días. Pregunta que sigue resonando, que sigue activa, que sigue vigente hasta nuestros días, pero que a su vez es el tema de la segunda estrofa y nuestro segundo punto esta mañana. Así que vea cómo comienza. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y viene otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La primera pregunta comienza con una pregunta retórica que trae en sí una respuesta clara. Esto es un grupo de creyentes israelitas que, escucha hermano, con mucha atención, que han entendido y aceptado lo que el Señor les reveló acerca del siervo. Si usted nota, dice, ¿quién ha creído? Es tiempo pasado. Pero es un tiempo pasado de un futuro. No lo quiero hacer bolas, porque es una profecía escatológica. Entonces, en el futuro, alguien dice, ¿ustedes habrán creído en nuestro anuncio? Quiere decir que entonces quien está diciendo estas palabras es un grupo de creyentes que dice, ¿quién como nosotros ha creído a ese anuncio? Si usted nota, el verbo es en pasado, pero todavía no pasa, sino va a pasar en un futuro. Pero si Dios lo pone en pasado, es porque está diciendo, esto va a ser real, esto se va a cumplir. Si usted nota los verbos, pues es que lo señalan en pasado, nos lleva a ver que Isaías está señalando un evento en el futuro, pero dando la seguridad de que se va a cumplir la profecía. Y que un grupo de judíos dirán que no creyeron. Este grupo de judíos está lamentando, ¿ya lo vio? ¿Ya lo puede ver? Este es un lamento, no es una pregunta para leerla normalmente. Es un lamento de lo más profundo del corazón de alguien que se ha dado cuenta que estaba equivocado. Y entonces están diciendo
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O dice en el hebreo literalmente, ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién realmente creyó lo que oímos? El pastor MacArthur dice que esta pregunta constituye una confesión. La respuesta a esta pregunta es, casi nadie creyó. Casi nadie creyó, muy pocos creyeron, pero la inmensa mayoría no creyeron. Pablo, con gran dolor por su propio pueblo, dice en Romanos 10, 16, 21, escuche lo que dice Pablo. Y Pablo menciona este versículo de Isaías, escuche con atención. Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Mismas palabras de Isaías 53, 1. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Dice Pablo. Antes bien, por toda la tierra, escuche, ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto habla de los profetas, de que los profetas hablaban de Jesús, del Mesías, que lo anunciaban, que iba a venir para que cuando viniera lo recibieran y creyeran en Él. Dice el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y dice otra vez Pablo, versículo 20 de Romanos 10, e Isaías dice resueltamente, Pablo dice, Isaías dice contundentemente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, versículo 21 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, decía, hablé y extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto habla de la necedad del pueblo de Israel. Esto habla del corazón duro que tenían. Esta frase fue escrita en tiempos de Isaías. Escucha, hermano, esta primera pregunta, y muchos no creyeron. Fue dicha también por Jesús de diferentes maneras, y muchos no creyeron. Fueron dichas, como lo acabamos de leer, por Pablo, y también muchos no creyeron, pero escuche lo siguiente. Hoy se sigue predicando y muchos judíos siguen sin creer. Y lo seguirán haciendo hasta que el Señor venga. Resumiendo entonces la primera pregunta de Isaías 53:1, la primera pregunta la hace el pueblo que en un tiempo, en el futuro, es la respuesta de quienes lo recibieron y no de quien da el mensaje. Es la respuesta de quienes recibieron, creyeron en este anuncio y se están lamentando porque la mayoría de su propio pueblo no recibió, no creyó en el anuncio, en la noticia del Salvador. Vaya conmigo otra vez al versículo 1 y ahora vea la segunda pregunta. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué es eso del brazo de Jehová? ¿A qué se refiere? Isaías ya lo había mencionado en Isaías 51:9, recuérdelo conmigo. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Y dice, bueno, sigue diciendo brazo, pero ¿qué significa? Vea lo que dice Isaías 52:10 y tal vez ahí nos quede un poco más claro. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y escucha, hermano, y todos los confines de la tierra verán salvación del Dios nuestro. Entonces, ¿qué es el brazo de Jehová? Es el poder de Dios para salvar. ¿Ya lo vio? Se refiere a su poder milagroso. ¿De quién? A nosotros, los israelitas, están diciendo ahí, que han creído lo que Dios ha dicho, porque el brazo metafórico, recuerde que Dios es espíritu, es una metáfora antropomórfica del brazo de Jehová. Escucha, hermano, el brazo metafórico de Dios es Cristo mismo y el poder de su obra para salvar. Como nosotros, tú y yo, la mayoría, ya experimentamos el poder salvador de Dios. Y fue a través de su brazo, del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Dicen algunos teólogos, el brazo de Jehová es el evangelio.
Pablo en Romanos 1:16 lo dice de esta manera. Vea usted cómo lo dice Pablo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué, hermano? Del evangelio, pero escuche, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ya lo vio? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la manera en que lo explica Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A un gran evangelista le gustaba decir, escuche, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hizo fue usar su dedo meñique. Pero cuando hizo la gran obra de salvación, tomó todo su brazo en la obra de Jesucristo. Qué palabras hermosas, ¿no? Un evangelista que decía que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hizo fue usar su dedo meñique para todo lo que usted vea a su alrededor, su dedo meñique. Pero cuando hizo la gran obra de salvación, tomó todo su brazo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos entonces en estas preguntas retóricas revelan la afirmación y más adelante, escuche, los motivos por los que ellos reconocen que no creyeron ni se manifestó en ellos el poder del Evangelio de salvación. El pastor MacArthur comenta a esto que acabamos de estar leyendo y dice, ellos admitirán que no le creyeron. Es algo sorprendente. El mundo está lleno de gente que no lo cree. Las naciones en su mayoría no lo creen, no creen en el mensaje acerca de Jesucristo. Las religiones del mundo fuera de los cristianos verdaderos no creen en el mensaje acerca de Jesucristo. Fin de la cita. Juan 1:11, vaya conmigo ahí a Juan 1:11. Es una frase muy corta pero muy contundente. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora bien, hermanos, de estas preguntas nace una pregunta hoy para usted y para mí. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no le recibieron? Antes de contestar, porque las respuestas de Isaías vienen en los versículos 2 y 3 que vamos a estudiar esta mañana también. Vea lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos 10:3. Pablo aquí nos responde de una manera resumida. ¿Por qué los judíos? Pero escuche también, ¿por qué hoy muchos gentiles, ya no solo los judíos, por qué hoy muchos no creen en el Evangelio? Vea lo que dice Pablo. Espero que Dios aquí nos dé entendimiento a todos, para que usted entienda por qué a la persona que usted ama y le ha compartido no cree. Escuche por qué. Romanos, porque ignorando la justicia de Dios, haciéndola a un lado y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, lo que estorba para que el pueblo judío, hermanos, crea, es que han procurado establecer su justicia propia. Pero le puede estar pasando lo mismo en términos de santificación. Pero a todos los que están alrededor de usted, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que no han creído, procuran establecer su justicia propia. Su justicia, la de los judíos, consistía básicamente en su linaje. Recuerda que presumían o presumen hoy que son linaje de Abraham. Esa es su justicia propia. Que a Abraham se le dieron promesas que ellos han recibido y están esperando se cumplan en ellos como un derecho. Es justicia propia. Y también establecieron su justicia propia en obras, porque ellos procuran ser buenos. Ellos, hermano, esperaban a un rey que los rescatara y los llevara a cumplir las promesas hechas solo para ellos. Repito, ellos esperaban a un rey, esperan todavía a ese rey, a ese Mesías, pero lo ven como un rey que los lleve a cumplir las promesas, que los rescate de la opresión hoy del mundo, en ese tiempo de los babilonios, los griegos, los romanos, etcétera, pero que ese rey venga y los rescate y que en él se cumplan las promesas que Dios les dio a Abraham. Eso creían y eso creen hasta hoy muchos de los judíos. Están esperando a ese Mesías. Entonces, hermanos, ellos eran víctimas, son víctimas y esperan que el Mesías los rescate.
Y entonces van a comenzar a vivir los privilegios prometidos a ellos. En pocas palabras, ellos quieren salir de su sufrimiento, pero no de su pecado. Repito, quieren salir de su sufrimiento, pero no de su pecado. Hoy, y también la audiencia de Isaías, no necesitaban un salvador de su pecado, porque ellos se creían justos. Necesitaban un salvador de su nación, pero no de sus pecados. Y el pequeño remanente que creyó cuando él estuvo en la tierra era la escoria. Los buenos en sus propios ojos no necesitaban del perdón de sus pecados, ¿no es cierto? Por eso que Jesús les tuvo que decir que él no venía a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Pero ellos no eran justos, sino que se creían justos. Y entonces cuando vienen los ofrecimientos de salvación, ellos aborrecen ese anuncio porque ellos se creen justos, santos, buenos, de un linaje especial. Pero no se creen pecadores. Por eso, aún en nuestros días, para los judíos, escucha hermanos, el siervo sufriente de Isaías 53 es el propio Israel. Son ellos que están sufriendo mientras esperan la salvación del Mesías. Para muchos judíos, para la mayoría de los judíos, Isaías 53 no habla de Jesús. De hecho, no lo leen. Lo borran, lo distorsionan. Está prohibido que se lea en las sinagogas. Y cuando algunos llegan a estudiarlo, lo aplican para ellos mismos. Y dicen, por eso el holocausto, por eso tanta persecución. Aquí nos vemos reflejado en Isaías 53. Pero esto es incorrecto, hermanos. Esto está hablando de Cristo. Pero ellos no iban a creer, porque ellos se creían justos. Juan nos dice y explica también el porqué de la incredulidad de este pueblo. Vea conmigo Juan 12, 36 al 42. O escúchelo, solo anótelo. Juan 12, 36 al 42 dice, entre tanto que tenéis la luz, son palabras de Jesús, escuche, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que, escuche, y le repito esto, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37, escuche con atención, hermano. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Otra vez, ¿ya lo vio? Lo que estamos viendo en Isaías 53:1. ¿Y quién se ha revelado? ¿Quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, fíjese lo que pasaba, con todo eso, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, dice el pastor MacArthur. Están condenados también. Están condenados también. Hermanos, su justicia propia los hacía entender mal. Escuche que la doctrina de la depravación total. Si ellos hubiesen entendido esta doctrina de la depravación total, los iba a llevar a necesitar un Salvador. Ellos tenían una doctrina del pecado equivocada y por eso no necesitaban un Salvador. Necesitaban un Salvador para la nación, pero no para lo peor que es la destrucción del pecado en sus propias vidas. No se veían pecadores. No decían, no hay justo ni a uno. No creían esto que hoy tú puedes escuchar. No hay justo ni a un uno. Todos se desviaron. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy muchos, cuando les es predicada esta verdad, también se sienten ofendidos, ¿no es cierto? Pero es importantísimo que le digamos a la gente, no te pase lo que a Israel. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Estamos muertos, esclavos al pecado.
muertos en nuestros delitos y pecados. La condición es de un muerto que apesta en depravación, incapacitados para poder responder a Dios hasta que no llega el hermoso evangelio y la oferta de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos no se sentían así. Repito, ellos tenían una doctrina del pecado equivocada y no necesitaban un Salvador. Una pequeña aplicación solamente para ustedes, para mí. Hoy en día la propia justicia propia del ser humano lo hace pensar exactamente igual que este pueblo. Y por consiguiente hoy si le preguntas a un judío y a un gentil si necesita un Salvador, te va a contestar que no. Y en el Evangelio muchos quieren dejar de sufrir, pero no dejar su pecado. Repito, y en el Evangelio muchos quieren dejar de sufrir, pero no dejar su pecado. Es triste ver a muchas personas así, porque no entienden. Quieren que se les solucione su problema, quieren dejar de sentir ese vacío, esa pérdida del trabajo, de una persona, de salud, pero no quieren dejar su pecado. ¿Y sabes qué? Cuando lo logran en sus fuerzas, cuando se acercan a Jesús, pero esa pérdida les es reparada, le dan la espalda y se van. Le dan la espalda y se van. ¿Se imagina entonces cuántas falsas conversiones hay hoy en las iglesias? Israel era así y hoy muchos son así. La gente no se cree mala o no tan mala y esto estorba para que necesiten un Salvador. Les presentas un Salvador y lo rechazan igual que Israel, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa hoy en día. Entonces hoy puedes entender, y quiero que lo sigas haciendo, que sigas predicando el Evangelio, porque lo tenemos que hacer, pero que entiendas un poco por qué te rechazan. Porque la gente no se cree mala. Por eso es importante en nuestro mensaje evangelístico enseñarles que están muertos en sus delitos y pecados. Y que esto trae una terrible consecuencia. Y a veces queremos maquillar el Evangelio, ¿no es cierto? Pero no se puede. Necesitamos decir todas las malas noticias para presentar la buena noticia, para que de verdad sea buena noticia. Pero nos queremos saltar inmediatamente al Dios te ama. Al Dios tiene planes hermosos para ti. No, eres pecador, aunque se escuche ofensivo. Eres pecador, aunque te rechacen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No muchos. Por eso es que las iglesias que ofrecen otra cosa están repletas de falsas conversiones. Y entre ellas muchas conversiones reales. Pero de muchas conversiones falsas. Pero bueno, continuemos en la siguiente parte de nuestra estrofa de este hermoso canto. Pero continúa con la explicación de quienes responden a estas preguntas, los que no creyeron. Y también son expresadas en un lamento profundo, dicen los comentaristas. Y contestando en Isaías 53, 2 y 3, ¿por qué no creyeron al anuncio glorioso? Vea usted lo que dice ahí, Isaías 53, 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. En Isaías 53, 2 y 3, vemos tres cosas de por qué los judíos responden que no creyeron. Pablo y el Señor Jesús ya nos dijeron los motivos y lo acabamos de ver. Pero vamos a ver qué dicen estos judíos aquí en Isaías. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué no creyeron en Jesús cuando estuvo aquí? Y vamos a ver que porque ellos vieron un nacimiento, escucha hermano, con mucha atención, un nacimiento, una vida y una muerte menospreciables, insignificantes. Vamos a ver en primer lugar un nacimiento menospreciable. Entonces aquí los judíos dicen, ¿sabes por qué no creímos? Porque quien nació era menospreciable. Porque quien nació en las condiciones en las que no nace un rey. Vean lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando ellos hablan de renuevo se refiere a nacimiento, a una pequeña plantita, un brote diríamos coloquialmente, un pequeño pastito. Este brote era simbólicamente, dicen algunos, de un roble o el roble más hermoso, pero ellos lo vieron como un pasto insignificante que podía pasar desapercibido o aplastado, pisado, arrancado fácilmente.
Pero la idea es más que lo vieron como un renuevo insignificante. ¿Ha visto usted un pastito en donde pues normalmente no hay pasto? Tenemos la tendencia a pisarlo, a arrancarlo, como decir, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Así lo vieron. A sus ojos humanos lo vieron nacer y oyeron que nació en un humilde pesebre, en circunstancias humildes, nacido en un lugar insignificante, en una posada, en un establo. También supieron que asistieron a su nacimiento pastores, que eran las personas más bajas en la escala social. No fue un nacimiento real. Es lo que están contestando ellos, hermano. No fue un nacimiento en un estatus social alto, de ninguna nobleza familiar, ni educación formal. Eso es lo que significa esa pequeña frase, todo esto que acabo de decir. Por eso lo veían como raíz de tierra seca, dice ahí Isaías 53:2, lo que habla de una raíz que es irrelevante, de esas raíces que a veces cortas y dices no sirve, ya que en esa parte del mundo la tierra seca, se seca y se parte, y conforme el suelo se encoge debido a que el agua se evapora, algunas de las raíces comienzan a salir de la superficie y son raíces sucias de color café. Y es otra manera de decir que él era, escucha hermano, que él era innecesario, indeseable, no impresionante, sin valor. Y hoy en día los judíos, muchos de ellos tienen este mismo sentir de Jesús el Mesías Salvador. Se burlan, tienen chistes del nacimiento de Jesús. Conoce a un judío, trata con él, y si sabe que eres cristiano, te va a decir y te va a contar todos esos chistes. Hoy en día, la religión ha ayudado a que su nacimiento sea aún más menospreciable. También la religión de los que se llaman cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo ponen como una figura de un bebé en medio de un nacimiento, ¿no? Que está hecha de yeso. Y para ellos es motivo de burla y menosprecio. Los judíos se burlan de ese niño ahí que está hecho de yeso. Pero también para quienes ven en esa figura al Rey del Universo, ya que en lugar de creer de Él como suficiente Salvador, para quienes creen en esa figura, en lugar de ver al Dios majestuoso que tienen, cuando ven a ese niño les da lástima, le dan su besito, les da ternura, y lo están menospreciando porque ese no es el Salvador. Por más que digas, cuando intentes creer que Él te salva, que ese niño te ofrece salvación, no la vas a aceptar. Y muchos están o estamos en nuestra santificación como cristianos, menospreciando este nacimiento. Cuando la Escritura dice que este niñito es poderoso, sabio, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Hermanos, ese es el nacimiento que ellos menospreciaron. Que hoy en día menosprecian, pero no solo los judíos, también los gentiles. En segundo lugar, mencionan que el siervo tuvo no solo un nacimiento menospreciable, sino una vida menospreciable también. Vean lo que dicen estos hombres que no creyeron. Dice la segunda parte del versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí habla de su rechazo porque su vida, esto es, la vida del siervo era una vida insignificante, sin valor alguno. Era una vida que no llamaba la atención. Hijo de un carpintero más, una familia más, una ciudad más. Y eso incluía su ministerio, ya que sus mayores seguidores eran pobres, eran del vulgo, pescadores, prostitutas. Y escuche, qué atractivo podría ser esto. Su entrada, entre comillas, triunfal fue en un burro. Y ellos recordaban todo eso, por eso no creímos, era su argumento. Porque era hijo del carpintero, porque era una vida más, era de una ciudad insignificante. Hermanos, cuando pensamos así de los judíos, ¿no es cierto que incluso hasta nos da un poco de celo y coraje? Estos cuates, ¿cómo es posible que no creyeran? Porque aparte, hermanos, ellos tenían las escrituras que hablaban y hablaban y hablaban del Mesías. Su lugar de nacimiento, cómo iba a vivir,
de quién iba a nacer. Todo lo tenían ahí en las Escrituras y eso provoca más celo y enojo. Hasta que nos damos cuenta que hoy Dios también te está hablando a ti. No a los judíos. Solo lo estamos explicando porque su audiencia eran los judíos que no creyeron. Pero escucha, hoy Dios te está hablando a ti. De una manera especial, porque tal vez tu entendimiento del Evangelio también hace que veas a Cristo o a este Mesías que te salvó, en el que quieres creer, de que tuvo un nacimiento insignificante. El bebecito. Y aunque ya no eres de cierta religión tradicional, Dios te sacó de ahí, aún sigues viendo a Cristo así. Aún sigues pensando que Él es el carpintero y por eso dudas de Él. Por eso ha habido muchas veces que has dudado de Él. Que en el momento de la prueba, ¿cómo te va a ayudar un carpintero? ¿No es cierto? ¿Cómo te va a ayudar alguien que nació en un pesebre? A nosotros como cristianos también nos pasa, hermanos. Pero aquí estamos viendo cómo estaban ellos obsesionados. No le creyeron porque seguían a pesar de las generaciones, escucha hermano, obsesionados con la apariencia externa de las cosas. Los judíos se obsesionaban y se iban con la finta, como les pasó con Saúl allá en 1 Samuel 16:7. Dice, Jehová respondió a Samuel, un hombre de Dios, y le dijo, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, su vida, por más que veían milagros, prodigios y maravillas, no era deseable. La gente iba por recibir los milagros, pero no querían cambiar. La ceguera del pecado los hacía ser clasistas desde esa época, ya establecido como hoy es en el resto del mundo. Para ellos el que Él fuera manso y humilde de espíritu era signo de debilidad, y eso era algo que no era atractivo para ellos. Cuando escucharon las palabras de Jesús, yo soy manso, dijeron, este no es. Querían que viniera como un guerrero. Y cuando vieron lo otro no fue atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué no fue atractivo? Por la tercera razón. Vea usted lo que dice. Una muerte menospreciable. Entonces estos judíos están contestando por qué no creyeron en el anuncio. Un nacimiento menospreciable. Una vida menospreciable. Y ahora en tercer lugar, Isaías 53:3. Una muerte menospreciable. Dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que es menospreciado y no lo estimamos. Ahora esta historia sobre la vida del siervo cuenta cómo la gente lo trataba como una persona despreciable, ya en el momento de estar en la cruz, hermanos. Era despreciado y desechado porque ellos, primeramente, como he estado repitiendo, no creían que necesitaban que alguien muriera por ellos. Se creían tan justos que lo veían innecesario y hasta era una ofensa. Así entonces, hermano, despreciado, la palabra despreciado describe cuán despreciable y repugnante fue considerado por algunos. Isaías 49:7 ya lo había mencionado. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Continúa Isaías 49:7, pero vea cómo sabía Dios que lo iban a ver. Al santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. MacArthur comenta lo siguiente y cito, Isaías 53:3 aplica esa palabra a la impresión general que Israel tenía del siervo de Jehová. Israel aplica esa palabra, escucha hermano, a la impresión general que Israel tenía del siervo de Jehová y tiene todas las connotaciones. Lo consideraban vil, despreciable, digno de vergüenza y burla, principalmente porque murió en nación a triunfal sobre los romanos. Peor aún, dice MacArthur, su vida terrenal termina en tristeza, desilusión y ejecución por parte de los funcionarios romanos. Era todavía más coraje y frustración de los judíos. El que en un momento creyeron que iba a ser su Salvador y su Mesías,
estaba colgado en una cruz, muriendo por los romanos, por sus opresores. ¿Ya lo vio? Este siervo también era un hombre de dolores y sufrimiento, dice ahí. Expresiones, que sugieren que fue maltratado física y mentalmente. Ya lo vimos un poco hace 8 días. La próxima semana vamos a entrar de lleno al martirio, al calvario de nuestro glorioso Salvador, hermano. Pero aquí el autor eligió usar un participio pasivo. Ahorita le explico qué es, para comunicar que el siervo era conocido por sus experiencias dolorosas. El sufrimiento no era algo que él conociera por ahí de vez en cuando, en rara ocasión, sino que fue un factor fundamental en su vida. Cuando este siervo, la gente lo conectaba automáticamente con este momento de sufrimiento. Escuche esto, mientras Jesús colgaba de la cruz, la escena era todo lo contrario de lo que la mayoría de las personas en Israel esperaba de su Mesías. Por eso lo menospreciaban. Tenían tantas expectativas que cuando lo vieron ahí colgado, meneaban la cabeza, dicen los teólogos. Blasfemaban. Decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Uno de los ladrones comenzó a hacerlo, ¿lo recuerda? La frase escondimos de él nuestro rostro implica un grado enorme, escuche, de que esta frase significa indiferencia. Más allá del odio, de cualquier otro sentimiento negativo, era como si él no existiera para ellos. Y hoy sigue pasando con los judíos. En resumen, hermanos, esto es algo que pasó en la primera venida de Jesucristo y algo que hasta la actualidad pasa con los judíos y con muchas personas que piensan y sienten lo mismo cuando tú les hablas de Jesús. Entonces, ¿qué aprendimos en Isaías 53? 2 preguntas que en el futuro un remanente y un grupo de judíos que creyeron van a estar lamentándose y van a estar haciendo esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el brazo de Jehová? Y entonces van a responder por qué su pueblo no creyó. Y van a darse cuenta, como lo acabamos de estudiar, porque ellos vieron un nacimiento menospreciable en Jesús, una vida menospreciable en Jesús y una muerte menospreciable en Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy a nuestras vidas? Escuche lo siguiente, hermano. Ponga mucha atención para lo que Dios quiere hablar esta mañana a nosotros. Para usted que es un verdadero creyente, este es un pasaje de consuelo. Es un pasaje, hermanos, de un recordatorio de que tú sí creíste a ese anuncio. Que tú, por la gracia de Dios, te fue quitado el velo y tú creíste a este anuncio. También es un hermoso recordatorio de consuelo para ver de dónde te sacó tu Salvador. Y cómo te vuelves a conmover, a estar agradecido, a alabarlo, porque recuerdas que tú creías así de Él, que tú un nacimiento menospreciable, una vida menospreciable, una muerte menospreciable, y que llegabas al punto de que Jesús fuera indiferente para ti. Pero si tú eres un verdadero creyente, este es un pasaje de consuelo. Recuerdan que estamos en la parte de consuelo. Y para ti, verdadero creyente, este es un hermoso recordatorio de que tú sí creíste, de que por la gracia de Dios tú creíste a este anuncio. Y hoy Jesús para ti ya no es la imagen de ese pesebre ahí. Para ti ya no es ese niño débil. Tú saliste de esa perspectiva de Jesús y hoy lo estás conociendo en plenitud y te asombra y lo estás adorando cada vez más. Porque entre más lo conoces, más lo adoras y te impresiona y te asombra. Para ti que eres un verdadero creyente, este es un consuelo hermoso de que ya no menosprecias la vida de Cristo. Y entonces como iglesia, cada mes que celebramos la Cena del Señor, recuerdas y llegas a este pasaje y ves el enorme sacrificio de Cristo y vuelves y no terminas de estar agradecido y agradecida con Él. Para ti que eres un verdadero creyente, sé que esto te está consolando en este momento. Porque
Porque esa vida menospreciable para muchos fue lo que te dio a ti vida. Lo que te hizo que empezaras a caminar ligeramente cuando la carga del pesado estaba sobre tus espaldas. Esa vida menospreciable, ese nacimiento menospreciable, no terminó en tu vida para que creyeras que esa muerte fue menospreciable, sino que creíste en esa muerte. Creíste que la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Y este es un hermoso consuelo esta mañana para ti. Pero preocúpate. Preocúpate. Si tú estás escuchando estas palabras y de repente estás buscando por qué no llega ese consuelo, preocúpate, oh gente. Si escuchando esta exhortación de parte de Dios, escuchando que este pasaje que acabamos de estudiar es un recordatorio hermoso para ti, pero que tú no estás haciendo ni sintiendo. No se trata de emociones, pero cuando Dios te recuerda por medio de su palabra expuesta que Él te sacó para que creyeras. Te sacó de la incredulidad, de tu justicia propia. Y tú hoy ves a Cristo. Como el mundo no lo ve. Cuando tienes esa bendición de ver a Cristo como el mundo no lo ve, este es un tiempo de consuelo hermoso. Esta palabra está llegando a ser un bálsamo. En momentos de esta pandemia, hermanos, tenemos al Salvador de nuestro lado. Esto nos hace respirar de manera diferente, pensar de manera diferente. Tomar profundamente aire para decir gracias, Señor. Pero te repito, preocúpate. Preocúpate si al tú escuchar esto, buscas ese consuelo. Pueden ser dos cosas. Número 1, no has estado en tu santificación conociendo a Jesús. No lo has estado. Y entonces, aunque eres un verdadero hijo de Dios, esta mañana tienes que reconocer que menosprecias su nacimiento, su vida y su muerte. No has meditado en ello, no has reflexionado en ello. Tiene mucho tiempo que no meditas. Y es imposible que no meditar en esto te lleve a estarlo adorando, conociéndolo, estar agradecido, tener una fe fuerte, ¿te das cuenta? Pero arrepiéntete esta mañana si eres un verdadero hijo de Dios. Reconoce que tal vez las primeras palabras de consuelo no llegaron a tu vida como tú quisieras, porque has menospreciado, porque ha sido de mayor precio el estar ocupado en otras cosas. Y arrepiéntete esta mañana y la gracia de Dios va a llegar a tu vida si eres un verdadero hijo de Dios. Si reconoces que has menospreciado a este Cristo hermoso, que te encanta más estar ocupado, conocer a la par a tu Salvador cada vez más. Eso es algo que te puede pasar. Pero lo que voy a decir a continuación para terminar esta mañana es un anuncio que persona tras persona que ha llegado a tu vida te ha hablado de Él. Que la manifestación del amor de Dios ha llegado a tu vida de varias maneras, en varios momentos, y tú has rechazado a este Cristo hermoso. Y hoy es otra oportunidad más para que te arrepientas. Para que creas a este anuncio hermoso. Que este Cristo vino, bajó del cielo siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue muerto y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó de entre los muertos, lo ascendió al cielo y lo glorificó y está sentado a la derecha del Padre y va a regresar en gloria. Y por eso todos los demás esperamos ese glorioso momento. Para ti es esta noticia hoy. Arrepiéntete y cree en este Jesús. Pon tu fe en este Jesús. Y por último, y lo más fuerte es para ti, que estás sentado ahí, que te dices cristiano, que sabes que ahí sentado, sentada donde tú estás esta mañana, cuando exhorté a este hermoso pasaje de consolación para ti, número 1, estás fingiendo tal vez, y Dios lo sabe. O en lugar de que fuera consuelo, estás enojado como los judíos por dentro. No te interesa este Jesús. No te interesa.
Tal vez te puede conmover un poco esto esta mañana, pero al rato quieres volver a ser tú, tu justicia propia. Quieres hablar como se te dé la gana, quieres contestar como se te dé la gana, actuar como se te dé la gana. Tu justicia propia sigue estorbando que venga la justicia de Dios a través de Cristo. No te engañes, arrepiéntete verdaderamente. Arrepiéntete esta mañana. Porque el que sufre más eres tú. El que sufre estando donde no quieres estar eres tú. ¿Qué te tiene aquí? ¿Qué te tiene en el pueblo de Dios? Lo que has de hacer, hazlo ya. Frío o caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Una exhortación dura. Pero también hay muchos en las iglesias de este tipo que saben que no quieren, que no es atractivo Jesús. Y hoy Dios te está desnudando tu verdad. Ve que no puedes engañar a Dios. No sufras engañándote. Vive lo que quieras vivir libremente, en tu justicia propia. Porque tal vez solamente así un día regreses convencido de que necesitas un Salvador. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este hermoso consuelo para nosotros los cristianos. De recordarnos que nosotros creímos a este anuncio maravilloso, que algún día llegó a nuestras vidas. Que por tu gracia fuimos salvos, Señor. Que pusiste como un regalo ese arrepentimiento y esa fe. Y ahora estamos agradecidos contigo, Señor. Porque entendemos ese sacrificio, lo amamos, lo aceptamos, creemos en Él. Y por eso es que nos has hecho nuevas criaturas a través de esa fe, Señor. Bendito seas, Jesús. Ayúdanos a tener misericordia, Señor, de quienes aún no creen. Pero que esto nos lleve y nos motive, Señor, a seguir predicando de tu palabra y tu bendito evangelio a toda criatura. Porque nosotros no conocemos a quién has escogido, Señor. Pero que el vivir realmente, el recordar que nosotros hemos sido salvos por gracia, que creímos a este anuncio, nos motive, Señor, a salir, a compartir en un mensaje, en una llamada, Señor, a compartir este mensaje a quienes podamos, para que ellos escuchen, que necesitan arrepentirse, que necesitan entender que son pecadores, incapaces de salvarse por sí mismos, que necesitan a un Salvador como Cristo, para que nos gocemos, Señor, de quien tú quieras salvar. Que este mensaje sirva, Señor, en la medida de lo posible, primeramente a nosotros para consolarnos, para animarnos y decir que ese Salvador que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque es una obra tuya, Señor, lo creemos esta mañana. Y para quienes no creen, Señor, que sea lo que los haga nacer de nuevo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muy buenos días a todos.